Estadísticas informó que la cantidad de causas de divorcio ingresadas a tribunales con competencia de familia durante el año 2019 disminuyeron por primera vez en 3 años. Las causas por reconocimiento de paternidad y alimentos también bajaron en comparación al año anterior. Sin embargo, las causas por violencia intrafamiliar aumentaron en gran medida, llegando casi a las 90.000. Bueno, para analizar estas cifras, estamos junto a Daniela López, abogada del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres. Abogada, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por esta conversación. Primero que todo, recordar, son estadísticas, cifras entregadas hace algunos días por el INE respecto del año 2019. En lo que nos preocupa respecto al aumento de la violencia intrafamiliar, ¿cómo interpretar esas cifras teniendo en cuenta que han habido campañas, situaciones que ha generado una mayor repercusión con respecto a lo que está viviendo la mujer hoy en día en nuestro país? Sí, yo creo que las cifras demuestran varios factores que están detrás y que son interesantes analizar, porque por un lado uno podría primero pensar que hay cierta incoherencia ¿Ya? entre, por ejemplo, la baja de acciones de divorcio, la baja de reconocimiento de paternidad, pero por otro lado hay un aumento en las cifras de violencia intrafamiliar. Y creo que eso responde a muchos factores. Ya por lo menos a principio, mediados de 2019, el registro civil empezaba a entregar las primeras cifras, por ejemplo, de la puesta en marcha del acuerdo de unión civil una vez que ya se había aprobado, hace bastante años atrás. Y efectivamente empezó a arrojarse que las parejas más jóvenes preferían el acuerdo de unión civil por sobre la institución del matrimonio. Ya. Y eso tiene varias explicaciones. Primero, porque la mayoría de las parejas que decidían el acuerdo de unión civil no eran precisamente parejas homosexuales o de lesbianas, sino que precisamente eran parejas heterosexuales. Y ahí hay una crítica que yo creo que se viene arrastrando en conjunto con la mayor visualización de los derechos humanos de las mujeres, que hay una crítica intensa a la institución del matrimonio debido a cómo ha hecho parte hace tanto tiempo la desigualdad de género, cosa de ver todas las veces que hemos tenido que discutir en público, por ejemplo, posibles cambios en la sociedad conyugal, cómo se sigue contemplando al hombre como la jefatura de la sociedad conyugal y cómo la mujer siempre están altos de medio respecto a la administración patrimonial de la sociedad conyugal. Entonces creo que también hay una falta de legitimidad de dicha institución que es bastante anacrónica con los tiempos modernos, en los cuales las parejas se empiezan a concebir a sí mismas en mayores términos de igualdad y no en roles tan conservadores de género como en familias más tradicionales. Otra de las estadísticas importantes que muestra ahí tiene que ver con el reconocimiento de paternidad, y acá quiero agregar también unos datos. A ver. Lo que arrastraba la pandemia, y lo estamos viendo actualmente, yo soy abogada privada, digamos, pero hay una crisis aguda de acceso a la justicia. ¿A qué me refiero a eso? Que la mayoría de las instituciones públicas, la Corporación de Asistencia Judicial en particular, todas aquellas que son gratuitas para la gente, desde el comienzo de la pandemia se estancan, no dejan de funcionar precisamente para resguardar las medidas de no contagio por COVID. ¿Pero qué hace eso? Que la gente la única vía que tenga para poder recurrir a una acción sea indudablemente teniendo que pagar abogadas o abogados privados, lo cual en escenarios, por ejemplo, de pandemia, donde han aumentado los grados de precarización, donde ha aumentado la cesantía, es súper complicado además tener que destinar como algo prioritario una acción judicial en la cual sin duda las familias prefieren otras cuentas de mayor necesidad básica que por sobre contratar inmediatamente una representación. Exacto. Entonces también está ligado con el exceso o sea, el aumento de precarización a propósito de los mayores grados de cesantía. Y ahí quiero agregar un factor que lamentablemente no tiene el INE, y creo que sería interesante que las instituciones en general pudieran hacerlo, es que falta mucho en Chile avanzar hacia el cumplimiento del mandato internacional, que es que todos deberían tener cifras también divididas por factores de género. Y sin duda, las principales acciones como alimentos, que también entrega este estudio, y las acciones de reconocimiento de paternidad son acciones principalmente feminizadas, o sea, que ejercen las mujeres. De hecho, es cosa que viéramos el retiro del 10% y las filas de mujeres afuera de los tribunales de familia eran gigantes. Entonces son efectivamente acciones principalmente feminizadas que no nos entrega el INE, y ahí es donde en estricto rigor ha golpeado más fuerte la precarización y la cesantía. Este fin de semana yo leí muchas noticias que hablaban de cesantes obligadas, o sea, las primeras que tuvieron que perder sus trabajos para volver a cuidar a propósito de los enclaustramientos y la pandemia fueron las mujeres, y hoy en día la mayoría no se encuentra buscando trabajo, no porque no quiera, sino porque no tiene redes de cuidado, no tiene con quién dejar, por ejemplo, el cuidado de los niños y la crianza, lo cual la devuelve a grado de roles muy tradicionales, y eso ha sido un retroceso en el mercado, en la inserción del mercado laboral de las mujeres de por lo menos 10 años, muestran los estudios. Y respecto a la violencia intrafamiliar, que es súper importante mirarla,
se cruza también en términos como de una mayor visualización en el debate público, en la cultura. O sea, hace bastante años, yo creo que desde 2018, bien fuerte acá en Chile, Claro. con el tema del mayo feminista, había una conciencia mucho más grande de los derechos humanos de las mujeres, sin duda. Entonces, por tanto, todas esas violencias que solían ser tolerables o todas esas violencias que solían estar mayormente en el silencio, empiezan a ser más denunciadas por las mujeres. De ahí lo sumo con las otras características del acceso a la justicia, porque hay una de las instituciones públicas que no ha dejado de funcionar, que es, por ejemplo, los centros de la mujer, que atienden precisamente a víctimas de violencia intrafamiliar. Esos han estado funcionando porque lo que se ha dicho a nivel mundial, no solamente en Chile, es que la violencia intrafamiliar ha aumentado sin duda a propósito de los grados de enclaustramiento, y por tanto todos los dispositivos estatales, todas las instituciones que están a cargo de poder erradicar la violencia no pueden dejar de funcionar. Exacto. Entonces, ahí también el tema de que las mujeres sí tienen acceso, ya sea gratuito, no solamente por vía de abogados o abogadas privadas, a poder denunciar la violencia intrafamiliar. Y por último factor, es que los mayores grados de precarización, los mayores grados de enclaustramiento, agudizan la violencia que ya viven las mujeres y la hacen más visible. Entonces, desde ese punto de vista, no solamente las cifras que tenemos aquí en Chile, si uno revisa España, si uno revisa Argentina, Colombia, México, se va a dar cuenta que todas las cifras de violencia contra la mujer, no solo la intrafamiliar, se han disparado. Y también un dato que sería interesante también incorporar en Chile, no solo la violencia contra la mujer, sino también el abuso sexual infantil dentro de los hogares, lo cual es una noticia muy lamentable. Y en ese punto de vista, sin duda es coherente con el hecho de que disminuyan aquellas acciones de menores conflictos, digamos, porque además no son prioritarias económicamente en las familias, pero sí lo que tiene que ver con la integridad de la vida misma, es decir, una mujer potencialmente víctima de agresiones graves, va a denunciar no solamente por ella, sino por el circuito de sus hijos. Y ahí sí tiene un mayor acceso a la justicia. Y quiero agregar un último dato muy importante al tema de la violencia intrafamiliar, porque si uno revisa las estadísticas del INE, sale que hay más denuncias, y sale que también hay varias que se terminan por sentencia, pero no desagrega si se termina por absolución o por condena. Y eso es importante mirarlo porque el año pasado, muy recientemente, en octubre, noviembre del 2020, la Secretaría de Género y No Discriminación de la Corte Suprema mandató a hacer un estudio cuantitativo y cualitativo acerca de cómo era la experiencia de las mujeres víctimas de violencia en el acceso a la justicia. Y arrojó datos que son bastante abrumantes, porque lo primero que señaló fue que efectivamente la mayoría de ellas, hay un porcentaje importante que termina con sentencias, pero analizaron 85 causas, y de las 85 causas, 28 terminaron por sentencia. Solo una de ellas terminó por condena. Y lo que demostró eso fue que además los mismos tribunales hacen parte de la cultura machista, y por tanto las mujeres cuando van a denunciar a tribunales, lo que se suele hacer es disuadirlas para que retiren la denuncia. Les suelen decir que eso no es efectivamente violencia, de que esos son problemas entre pareja, que vive cualquier matrimonio, cualquier conviviente civil, y por tanto una se la incita a desechar la denuncia, a que no persistan, y si llegan a persistir, se suele mayormente por práctica judicial absolver. Y eso es muy peligroso, porque al final lo que se pondera, eso es particularmente una crítica a los tribunales de familia, no ocurre en penales. Penal tiene un estándar mucho más estricto respecto a cómo tratar la violencia contra la mujer, pero en familia sí hay un problema muy alto, porque no se reconoce nunca la violencia Abogada, psicológica. y me quiero quedar en ese punto porque es preocupante. ¿Qué debería cambiarse, qué debería modificarse precisamente con lo que usted acaba de comentar? Bueno, el cambio, el mismo estudio lo entrega. Lo primero que señala el estudio es que los tribunales de familia lamentablemente no tienen personal preparado para poder entender la violencia de género. Entonces, eso es un mandato internacional que no ha cumplido el Estado. Por tanto, lo que tenemos son profesionales que en estricto rigor normalizan la violencia y siempre tienden a culpar a la víctima. Entonces, fue la víctima la que exageró, o la víctima está denunciando porque quiere conseguir ganancias secundarias respecto de la expareja, o la víctima es una arpía, y ahí operan lo que nosotros denominamos en derecho estereotipos de género, los cuales están prohibidos internacionalmente por las convenciones. Es tan abrumante lo que ocurre que de hecho yo mirando este estudio me sorprendí mucho, porque salía que solo el 30% de las mujeres juezas y solo el 26% de los hombres jueces conoce la convención para eliminar todo tipo de violencia contra la mujer, que es la CEDAW.
O sea, imagínate el bajo porcentaje de nuestra judicatura de familia, nuestros jueces de familia no saben de derechos humanos de las mujeres y por tanto lo que suelen hacer es culpabilizar a la víctima o tratarla de exagerada y por eso desechar. Y ahí entra un último factor que quiero darte este dato que es muy importante, que además los tribunales consideran mucho más gravoso la condena, aunque la mujer tenga cómo probar, cómo ocurrió la violencia, considera más gravoso la condena que la violencia vivida por la mujer. Porque la condena en violencia intrafamiliar debe registrarse en el registro de antecedentes del agresor. Y considera más gravoso eso que hacer cargo el mandato de erradicar la violencia contra la mujer, lo cual es muy peligroso porque la mayoría de los femicidios en Chile parten como caldo de cultivo de violencia intrafamiliar que nunca fue erradicada por los tribunales de justicia, que siempre fue minimizada o derechamente no se tomó en consideración y después terminamos enterándonos que esa mujer había denunciado 6 veces, claro, que esa mujer había denunciado 7 veces, termina en un femicidio más. Entonces es súper peligroso lo que ocurre en tribunales. Exactamente. A propósito de lo que usted último nos relata, ¿cree que es un factor relevante a la hora de que la mujer finalmente no pueda hacer una denuncia? Porque efectivamente acá hay un aumento respecto a la violencia intrafamiliar, que usted señalaba que uno lo puede interpretar también con que hay una mayor visibilidad del tema y que puede existir una mayor denuncia, teniendo en cuenta las medidas que se han ido adoptando. Pero también que puede existir, por otro lado, todavía una gran cantidad de mujeres que se mantienen en silencio para no vivir lo que usted nos estaba relatando en esa última respuesta. Agradezco mucho tu pregunta porque de hecho efectivamente es así y es así la gravedad que tenemos que tomarlo porque al final las señales, por ejemplo, de que la institución que está llamada a proteger, la institución que está llamada a sancionar no lo haga, lo único que alimentan las mujeres es no querer denunciar, porque al final ¿cuál es el llamado? Es no te vamos a creer. Hay una cultura de descrédito respecto a las vivencias de las mujeres, como que las mujeres siempre estuvieran mintiendo. Y desde ese punto de vista las mujeres terminan mucho más golpeadas cuando quieren acceder a tribunales para que estas dinámicas de violencia cesen que cuando no denunciaron y quizás se hicieron valer por redes de apoyo propias o familiares. Y eso suma 2 fenómenos. Una, la alta impunidad de la violencia contra la mujer. Porque al final, las mujeres no van a ir a denunciar, porque el Poder Judicial se constituye como en un agresor más, digamos, de la extensión de la violencia al reproducir estos roles y estereotipos de género en contra de ella. Y 2, lo más probable, como señalan los propios estudios de la Corte Suprema, es que además, aunque lo lleves a juicio hasta el final, el tribunal, por decisión propia, no por mérito probatorio, por decisión propia, va a terminar absolviendo igual, porque considera más gravoso lo que le puede pasar al hombre que la vivencia de la mujer. Entonces, ¿qué mujer va a ir con tranquilidad y confianza a recurrir a la justicia para poder poner freno a la violencia intrafamiliar? Nosotras, como somos abogadas y somos especializadas en la materia, siempre decimos que si una mujer quiere denunciar, tiene que hacerlo. Pero siempre ponemos una prevención anteriormente, que nuestra institución no está preparada para ello. Y ya tenemos vastos estudios han demostrado que lamentablemente todavía no tenemos profesionales a la altura de lo que se requiere con la defensa de los derechos humanos. Para ello, las mujeres siempre les pedimos que ojalá tengan redes de apoyo y lamentablemente eso termina siendo otra vez carga de las mujeres. O sea, la mujer tiene que denunciar, la mujer tiene que salir de la dinámica de violencia en contra del agresor y además la mujer por sí sola tiene que defenderse, lo cual debería ser todo lo contrario si entendemos que este es un problema social, es un problema público y el Estado es el que está llamado a erradicar, sancionar y prevenir la violencia. Y en ese sentido Chile está bastante atrasado y en particular nuestro Poder Judicial y nuestros operadores de justicia se encuentran haciendo carne en cada una de las causas día a día de la cultura de la violencia machista y por tanto hay una crítica justificada de las mujeres al hablar de que existe como una justicia patriarcal que a nosotras nos encantaría que no fuera así, pero lamentablemente tampoco podemos tapar el sol con un dedo y grandes juristas a nivel internacional, grandes abogadas que se dedican a esta materia han resumido este trato como que al final los tribunales de justicia tratan a las mujeres como los hombres en una sociedad machista tratan a las mujeres. Entonces es súper complicado mantener esta cultura si queremos efectivamente hacernos cargo de lo que se ha denominado esta otra pandemia, es decir, no solamente tenemos la crisis del COVID y la medida sanitaria, sino que también tenemos vidas que están en peligro, que son principalmente de mujeres, niños y niñas y adolescentes a la interna de las familias. O sea, los hogares pasan a ser los lugares
más peligrosos para las mujeres y la infancia. Exactamente, teniendo en cuenta obviamente todo este escenario, ¿no?, de pandemia, de encierro, que puede activar sin duda este hecho y que aún continuamos. Daniela López, abogada del Estudio Jurídico AML Defensa de Mujeres, le queremos agradecer por este diálogo, por este contacto. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que tenga buen día.